capítulo 8. Estamos en el estudio bíblico, capítulo 8 del libro de Hechos. Por favor, búsquelo. Si usted no trajo Biblia, por favor, busque el libro de Hechos, capítulo 8. Y vamos a darle lectura del versículo 14 al 25. Vamos a dar la segunda parte del capítulo 8, porque ya el miércoles pasado estuvimos viendo hasta el versículo 13. ¿Se acuerdan? Amén. Así que cuando lo tengan, por favor, ahí me dicen un fuerte amén. Iniciamos a la lectura todos. Pero si gustan, mire, para reverencia de la palabra, ¿verdad? Si usted quiere darle reverencia a la palabra, nos ponemos de pie y vamos a honrar al Señor. Es que si lo siento de una vez se me duermen, mejor los paro y lo siento porque no se me duermen. Yo no quiero gente dormida aquí conmigo, vamos a estar aquí con todo, ¿amén? Vaya, pero lean pues por favor ahí conmigo, yo me siento aquí solito, ¿ustedes están conmigo? Amén, ahora sí, mire, ya voy sintiendo el calorcito ahí. Vaya, vamos. Dice, capítulo 8, versículos 14 al 25. ¿Lo tienen, hermanos? Sí. Amén. Vamos, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. 17. Entonces le ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Wow, miren esto que vamos a leer ahora. Diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. 21. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. 24. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de Samaria anunciaron el Evangelio. Hermanos, oremos por favor. Padre, gracias en esta noche. Mi Dios, estamos delante de ti para poder recibir tu preciosa palabra. Te pedimos que prepares nuestra mente, nuestro corazón, y que seas tú a través del Espíritu Santo, Señor mi Dios, trayendo consuelo, ánimo y exhortación, Señor mi Dios, según tu palabra, para cada una de nuestras vidas. Ayúdanos a crecer en el conocimiento, ayúdanos a crecer en el entendimiento de tu palabra. Ayúdanos, Señor mi Dios, en la guía con tu precioso Espíritu Santo. Y úsame a mí como instrumento tuyo, Señor mi Dios, en esta noche, desde principio a fin. Te lo pedimos, Señor, de todo corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, ahora sí. Estamos viendo, como les decía al principio, la segunda parte del capítulo 8, en el cual, ¿verdad?, habíamos visto anteriormente que Saulo aparece en escena y había habido la persecución de la iglesia. ¿Se recuerdan? Y a través de esa persecución de la iglesia habíamos logrado, ¿verdad?, ver que la iglesia empezaba a dar un movimiento, había dado un avance, había dado, ¿verdad?, un comienzo, un inicio de una nueva etapa. La iglesia se iba a expandir. Diga conmigo, ¿se iba a expandir? Eso iba a ser la iglesia. ¿Por qué? Porque ya nuestro Señor había dado la palabra. Y cuando Dios da una palabra, esa palabra se cumple. Y Jesús había dicho, ¿verdad?, que cuando recibieran el poder del Espíritu Santo, le iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y quién tomó aquella batuta?
Vemos nuevamente, ¿verdad?, que el personaje de Felipe, aquel discípulo que había sido llamado a repartir las mesas, ¿verdad?, en el capítulo 6, que vimos la elección de aquellos diáconos, había tomado esa participación y se fue Felipe, ¿a dónde? A Samaria. ¿No vinieron el miércoles pasado? Bueno, para los que no vinieron el miércoles pasado, les estoy dando, ¿verdad?, una retrospectiva para poder entender el mensaje de hoy. Felipe, ¿verdad?, había sido esta persona que se caracteriza, ¿verdad?, el primer gran evangelista, ¿verdad?, de la iglesia primitiva. Y ahí usted puede leer en el capítulo 8 cómo Felipe toma esa directriz de parte del Espíritu Santo y va rumbo a Samaria y empieza a predicar en Samaria, empieza a hacer milagros en Samaria, empieza a hacer prodigios en Samaria, y todas aquellas personas estaban, ¿verdad?, prestando atención a la palabra. Pero había una oposición ahí, había un mago llamado Simón. ¿Cómo se llamaba? Simón. Así se llamaba mi papá, se llamaba Simón Pedro. Así le puso mi abuela. Pero ese Simón que vemos en la Biblia, no mi papá, ese era un mago. Ese Simón, hermanos, tenía cautiva a la gente. ¿Cómo la tenía? Cautiva. Yo quiero cautivar ahora su atención, mire, póngame atención, por favor. Véame para acá. Así, la gente estaba cautiva de todo lo que Simón hacía, porque Simón hacía grandes malabares, ¿verdad?, de magia y teatro, y hacía tantas cosas que la misma gente creía que era poder de Dios. Eso creían, pero no, él era un hechicero. ¿Qué era él? Era un hechicero. Todo aquello que Dios detestaba, todo aquello que Dios no le parecía, todo aquello que Dios no le agrada, ese hombre lo estaba haciendo en esa ciudad de Samaria. Pero cuando llega Felipe a predicar la palabra del Señor, cuando llega el poder del evangelio a aquellas personas de Samaria, muchos eran convertidos, muchos creyeron y se convirtieron al Señor. ¿Y qué hicieron inmediatamente? Dice la palabra, se bautizaron. Diga conmigo, ¿se bautizaron? Pero yo les voy a decir una cosa, también ese Simón, dice la palabra de Dios, que creyó y también se bautizó. Pero vamos a ver ahorita lo que acabamos de leer, que esta conversión probablemente de este Simón no era legítima, no era de corazón. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Se dieron cuenta cómo él actuó de una manera equivocada. Pero nosotros lo que vamos a aprender ahora es cómo esta noticia, digo conmigo, noticia. La salvación son buenas nuevas, es una noticia de salvación. Es una noticia que se anuncia que Cristo es el único que salva. Por Él alcanzamos el perdón y la salvación. ¿Por qué? Porque es un acto de amor que Él nos hizo y nos dio en derramar su sangre en la cruz por la humanidad entera. ¿Sí, amén? Y ahora nosotros vemos que a través de este evangelio predicado, que era Cristo, estas personas son convertidas. Y leemos, si me acompañan, en el versículo 14, donde damos inicio el día de hoy la lectura, que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, porque todos habían sido esparcidos y habían salido de Jerusalén, menos los apóstoles. ¿Se recuerdan de eso? Entonces, como los apóstoles habían quedado en Jerusalén, vienen los demás y salieron esparcidos a varias ciudades. Y esta noticia de que Felipe había ido a Samaria a predicar, sabían los apóstoles que ya, ¿verdad?, como el reporte le había llegado a ellos, que habían convertidos en esa ciudad. Habían llegado a recibir la palabra. Y qué felicidad deben de haber sentido los apóstoles, ¿verdad?, al saber que Felipe estaba cumpliendo esa misión y que la iglesia estaba avanzando, así como nosotros podemos ver, ¿verdad?, nuestra alegría cada vez que invitamos a una persona a la iglesia, compartimos allá afuera un mensajito, le invitamos a que vengan, y esa noticia, ¿verdad?, llega con alegría, ¿sí o no? Cuando una persona de nuestra familia, un amigo se convierte o viene a la iglesia, nosotros nos alegramos. Esa misma noticia, ¿verdad?, recibieron los apóstoles con alegría. Y yo me imagino, no lo dice la Biblia, yo me imagino, ¿verdad?, como los apóstoles, ¿verdad?, se reunieron y dijeron, ¿verdad?, qué alegría, ¿verdad?, pero hay que ir a Samaria. ¿A quién mandamos? Y el Espíritu Santo, ¿verdad?, probablemente entre ellos, por supuesto, dijeron, mandemos a Pedro y mandemos a Juan. ¿Sí?
No, ellos no iban a ir a calificar la obra de Felipe a Samaria. No, ellos iban a confirmar la obra de Cristo. Ellos iban a ir a apoyar esa obra, pero también tenían un propósito, había una misión. Ellos iban con una comitiva, fíjense. Ahí lo podemos ver nosotros en el versículo 15. Dice, leamos desde el 14 y 15, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá, ¿a quiénes? Miren lo que dice el 15, los cuales, habiendo venido, o sea, ya fueron, ¿verdad? Oraron por ellos, ¿para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. Tenían un propósito, había algo específico por el cual ellos tenían que ir a Samaria. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque hay algo singular que pasó ahí. Había habido palabra de Dios, habían habido personas que creyeron, habían ahí personas que se habían bautizado, pero había algo que aún faltaba en ellos. ¿Qué faltaba? El Espíritu Santo. Hermanos, a veces nosotros anunciamos la palabra, predicamos en cualquier lugar, vamos y compartimos. Muchas veces las personas nos dicen que creen, pero probablemente no lo hacen de corazón. Hay personas, ¿verdad?, que están recibiendo la palabra y probablemente sí creen a la palabra, pero no lo hacen con una verdadera convicción y no hay una conversión en ellos. ¿Y qué sucede cuando no hay una conversión o una legítima fe? El Espíritu Santo no desciende sobre ellos. Porque el Espíritu Santo no es alguien que nosotros podamos manipular. No, no es así. El Espíritu Santo es un don de Dios. Es el poder de Dios que Él mismo se encarga en enviar a aquella persona que ha depositado su fe en Él, ha creído en Él, se arrepiente de sus pecados, confiesa sus pecados y reconoce a Cristo como su Señor y Salvador personal. Entonces, Dios ve en su corazón, confirma que ha nacido de nuevo y le deposita su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso entonces es lo que estaba sucediendo en Samaria. Pedro y Juan llevaban una comitiva, un propósito, porque ahí no había descendido el Espíritu Santo. Y ellos, ¿verdad?, ya habían vivido el Pentecostés en Jerusalén. ¿Y qué hicieron en Pentecostés? Habían esperado, ¿cuánto tiempo? Se los dejo de deber. Entonces, miren, nadie sabe cuánto tiempo. ¿Y cuántas personas habían ahí? Otros, se los dejo de deber. No, y ya lo vimos ya, porque ya estudiamos el capítulo 1, no se recuerdan, ¿verdad? Pero que les quede de deber. Entonces, hermano, cuando ellos estaban en Pentecostés, ellos estuvieron esperando el tiempo que el Señor les dijo y estaban en oración. ¿Qué estaban haciendo? Esperando y en oración, ¿sí? Para recibir la promesa del Señor. Y sucedió, la promesa se cumplió. El Espíritu Santo descendió sobre ellos y descendió con autoridad y por supuesto con un gran poder. Amén. Ahora, estos discípulos ven entonces que en Samaria había la necesidad que llegaran los apóstoles, porque solo ellos, fíjense cómo es la cosa, en la iglesia primitiva ustedes pueden ver que los apóstoles, ya Dios ha establecido esto en la iglesia. Hay una jerarquía, ¿sí? Los apóstoles eran escogidos por el Señor. ¿Quién los escogió? ¿Cuántos escogió? ¿Cuántos? Eso sí se la pueden, ¿verdad? Escogió 12. ¿Por cuántos tiempos los preparó? Por 3 años estuvo con ellos, ¿sí? Discipulándoles, enseñándoles, ¿verdad? Él con su ejemplo, con su amor, con su compasión, les discipuló, imagínense, los preparó y ahora les dio su poder a través del Espíritu Santo. Por eso es que ellos tenían una responsabilidad grande de cuidar la iglesia, de cuidar la fe, de cuidar, ¿verdad?, la vida de aquellos creyentes. Por eso los apóstoles fueron los indicados de ir a Samaria a orar por aquellos que habían creído. ¿Para qué? Para que se completara la obra del Señor. Ellos llegan a Samaria, hermanos, dice el 17, si están conmigo. Entonces dice, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacían? Saben que siempre en la Biblia ustedes van a leer, y si estuvieron conmigo desde el capítulo 1 hasta el que estamos hoy, hemos visto, ¿verdad?, que ahí nos narra que cuando las personas creían, fíjense lo que hacían los discípulos, llevaban a los creyentes acerca de los discípulos y se los ponían enfrente, ¿verdad? Y como que les decían, vaya, miren, discípulos, estos son los que creyeron.
Y ahí iban, ¿verdad? Los que habían creído. Entonces los apóstoles, en autoridad de ellos, ¿verdad? Como apóstoles, porque dice la segunda carta, perdón, dice Gálatas 2:9, que ellos son la columna, ¿verdad? De la iglesia. Y son como columna de la iglesia. Y dicen entonces ellos que ellos venían y le ponían las manos como señal de aprobación y de confirmación de que esas personas habían creído en Cristo. Pero fíjense que habían que ellos confirmar que ellos habían creído en Cristo. Por eso que aquí vemos, ¿verdad?, algo muy particular cuando ellos les imponían las manos. Pero previo a imponerle las manos, dice que ellos habían orado. ¿Qué habían hecho? ¿Y a quién le oraron? A Dios. Entonces no es un don de hombre, es un don de Dios. Porque solo Dios puede otorgar el Espíritu Santo. No hay hombre que pueda pasar una unción a otro o recibir a través de la persona un espíritu de parte de Dios. No, solo viene de parte de Dios. La misma palabra lo confirma. Dice que entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Una señal de aprobación, una señal de verdadera conversión, una señal, verdadera confirmación de una fidelidad de los que habían creído, escuchado la palabra de Dios. ¿Y qué más confirmación? Cuando oraban por ellos y el Espíritu Santo, dice la palabra, lo recibían. ¿Qué hacían? Si usted ha recibido el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios, usted sabe y puede confirmar que Dios le ha hecho hijo suyo. ¿Dice amén? Nosotros somos hijos de Dios. El mismo Espíritu Santo nos confirma que somos hijos de Dios. Pero, diga pero, hay personas que creen que los dones de Dios se pueden comprar, que se pueden adquirir por precio, que la salvación se puede lograr pagando con obras que son materiales, que son esfuerzos por el hombre, y eso no se alcanza con nada más que con la sangre, la fe en la sangre de Cristo Jesús. Solamente así, no hay otra manera. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire, vamos a ver la particularidad de este hombre que pensaba, ¿verdad?, que los dones y que el poder de Dios venía y se podía comprar. ¿Cuántos han comprado esta semana algo? Todos hemos comprado algo, ¿sí? Tenemos un poder adquisitivo nosotros, ¿sí o no? Porque nosotros trabajamos y a través del trabajo obtenemos una recompensa, ¿verdad?, salarial, en el cual nos permite tener una porción para poder comprar lo que necesitamos. Vamos al supermercado, compramos comida, compramos ropa, ¿verdad? Ahora estamos comprando ya las yacas para el invierno que se viene más frío, estamos preparándonos, estamos desde compra, ¿sí o no? Pero lo que no puede comprar son los dones de Dios. Nadie puede alcanzar el cielo por un precio que usted pueda pagar. Por eso Cristo ya lo hizo y pagó por nosotros. Y lo hizo en la cruz. Lo hizo con precio de sangre. Derramó su sangre para pagar el precio, para poder alcanzar nosotros el perdón de Dios. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Pero Simón, fíjese, el mago que acabamos de ver, vio que los apóstoles hacían su labor. Él pensaba que podría comprarles ese don a ellos para él poder seguir teniendo más poder. O sea, era un tipo bien egoísta, porque él quería más poder para él. ¿Para qué? Para beneficio propio. Porque él se lucraba de la gente al engañarlo, a persuadirlo, al tomar su atención. Él hacía que la gente comprara su magia. Eso así. Y la gente estaba encantada. ¿Cómo estaba la gente? Encantada. Hermanos, a veces a nosotros nos ponemos en situaciones difíciles y nos metemos a pensar que las cosas de Dios se pueden alcanzar por esfuerzos, por obras o por dinero. No se puede. Dígale que tiene la par, no se puede. Nosotros vemos acá el ejemplo bíblico, cómo es que nosotros podemos alcanzar la grandeza de Dios
el don de Dios, el amor de Dios, y solamente es a través de la fe. Es a través de la fe. No hay otra manera. Si usted ha oído la palabra de Dios, usted cree en su corazón y usted tiene fe en Cristo Jesús, usted va a alcanzar ese don especial de parte de Dios y Él le enviará el Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado en ese periodo de tiempo que ellos creyeron? No sabemos, pero que sí fueron los apóstoles y que impusieron sus manos y que oraron por ellos y que recibieron el Espíritu Santo, sí lo muestra la Biblia. Y aquí está el ejemplo. Pero este hombre, ¿verdad?, quería comprar, ¿verdad?, ese don. ¿Por qué? Dice que él quería también ponerle las manos a otro y transmitirles ese mismo don. Léanlo conmigo. 18 y 19 dice: cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? ¡Wow! Y 19, diciendo: dadme también a mí este poder. Fíjense, ¿para qué? Aquí está para qué lo quería. Para que cualquiera que en yo pusiese las manos reciba también el Espíritu Santo. A mí me van a disculpar si yo daño el corazón, el sentimiento de algunas personas, pero miren, si usted busca en Google, si usted ve en el TikTok, si usted ve en cualquier red social, ahí van a ver ustedes que hay escuelas de profetas, hay escuelas de apóstoles, hay escuelas de ¿cómo se llama?, de aquellas personas que liberan demonios, hay escuelas de liberación satánica, hay escuelas de preparación para atar y desatar, y todas esas escuelas son pagadas, hermano. Son pagadas. Usted paga para prepararse en el don de Dios. ¿Y qué está leyendo usted esta noche? Que eso no se puede comprar. Que eso es un regalo de parte de Dios. Ese es algo divino. Ese es algo que viene del cielo. Eso viene de lo alto. Eso viene a través de una relación y una intimidad con Dios. Yo no le voy a negar que hay hombres usados por Dios con gran poder. Claro que sí. Yo los he visto, pero no han comprado como quiso Simón comprarles a los apóstoles. ¿Sí? Ha sido un regalo de nuestro Señor. ¿Cuántas personas han ido a orar por una persona y se ha sanado? Gloria a Dios. Es un don especial de Dios. ¿Cuántas personas no hemos orado por aquellas personas que están tiradas en la calle y que hemos pedido porque se conviertan y que Dios las levante? Y Dios obra en la vida de esas personas. Lo hemos hecho y lo hemos visto y hemos sido testigos de eso. Quiere decir que el poder de Dios es poder de Dios, no es de los hombres. Por eso no se puede adquirir con precio. Es algo que usted lo va a alcanzar a través del amor y la cercanía con el Señor, solo a través del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, en Gálatas capítulo 3, vamos a Efesios 1:13. Efesios 1:13. Pero antes que lean Efesios 1:13, le voy a recordar lo que dice el versículo 14 de capítulo 8 de Hechos que hemos leído, como iniciamos la predicación. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron, fíjense, que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Qué recibieron? ¿Ha recibido usted la palabra de Dios? Dice Efesios capítulo 1, versículo 13: en él también vosotros, está hablando de nosotros, hermano, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué hizo el Señor? Fuiste sellados, ¿con qué? Con el Espíritu Santo de nuestro Dios. No hay otra manera, hermano. Es a través de la fe. Es a través de creer. Es a través del oír la palabra de Dios que usted puede adquirir
el don verdadero de parte de Dios. ¿Sí? Y Él es el único que lo puede dar. Dice el Señor que Él lo da a quien Él quiere. Mire qué bendición. Usted puede recibirlo el día de hoy si no lo ha hecho. Debe de creer, debe de tener fe, debe de oír su voz y pedirle a Él que lo deposite en su corazón. ¿Y saben qué? Él lo va a hacer. Y nosotros podemos orar con usted para que usted pueda recibir ese don tan especial de parte de Dios. Hermanos, leo Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Había leído Efesios, ¿verdad? 1:13. Estamos bien. Pensé que me había confundido. Como ya no lo vi ahí. Gálatas. ¿Lo tienen ahí? Espérese que yo no lo tengo. Gálatas capítulo 3. Hay una pregunta, ¿verdad? Que está por ahí, pero lo vamos a leer desde el 1 al 5. ¿Lo tienen? El Espíritu se recibe. Ahí están conmigo. El Espíritu se recibe por la fe. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Aquí está el Evangelio, aquí está la palabra, aquí está usado Cristo. Y dice el 2: esto solo quiero saber de vosotros. Miren lo que quiere saber. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo se recibe el Espíritu? Por el oír por fe. Mire qué tremendo. ¿Y cómo es posible que este Simón en el capítulo 8 les diga a los discípulos que le venda ese don para poder él también a través de ese don imponer las manos sobre otros y que los otros reciban? Eso no se puede. Humanamente no es posible. Eso solo viene de parte de Dios, hermano. Es algo que le compete a Dios y Él lo da a quien Él quiere. Pero sí tiene fe. Sí tiene fe. Porque esta vida del cristiano es por fe. Es por fe. Y voy a continuar en el capítulo 8, versículo 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. ¿Sí? Tu dinero perezca contigo. Wow. Porque has pensado, mire lo que le dijo, que el don de Dios se obtiene con dinero. Ahora dígame usted, ¿cómo se obtiene el don del Espíritu Santo? Pero no porque yo lo digo, porque la palabra de Dios lo dice. Amén. ¿Está conmigo? Y si hemos oído esa palabra, usted ahora está recibiendo algo muy especial que Dios le ofrece: la oportunidad de usted ser una vasija donde Dios deposite su Santo Espíritu. Pero usted tiene que creer y tener fe en Él. Pero este Simón quería algo muy diferente. Este quería beneficio propio. Este quería enaltecerse él, ¿verdad? De ese don. ¿Se acuerdan que Pedro había ido primero allá al templo, ¿verdad? Donde hicieron la primera sanidad del cojo. Y el cojo les pedía, ¿qué les pedía el cojo? Dinero. ¿Y Pedro qué le dijo? No tengo plata ni oro, le dijo, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía él? El don de Dios en él. Eso es el precioso más, el valor más grande que nosotros podemos tener como hijos de Dios, el Espíritu Santo, de la promesa de Dios, porque hemos creído en sus hijos. Pero entonces leemos el 20 que Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Prácticamente, ¿verdad? Aquí le estaba diciendo: mira, con tu forma de pensar, con tu forma de ser, estás demostrado que tú no eres un hijo de Dios. Tú no has creído verdaderamente, tu conversión no es genuina, ese bautismo que tú hiciste no es correcto porque tú lo hiciste por una religión.
Tú lo hiciste por seguir a los demás. Tú lo hiciste por alcanzar un beneficio. Tú lo hiciste con una intención personal. Tú lo hiciste como no era correcto. Porque estaba demostrando que de su corazón salía un deseo muy particular, muy propio de él, que era enaltecerse él. Eso ya es pecado. Eso ya es pecado. Y Dios no comparte su gloria con nadie, hermanos, con nadie. Y dice el número 22. Mira, el 21 dice que, 21, ¿verdad? No tienes tú, le dijo, parte ni suerte. Mire, no tienes parte ni suerte en este asunto. Prácticamente le está diciendo, tú no perteneces al reino de Dios. Tú lo que perteneces al reino de las tinieblas, de Satán. Tú no perteneces a nosotros. Tú no eres como nosotros. Tú no piensas como nosotros. Tu actitud en tu corazón no demuestra una fe genuina. Sí, amén. Y dice, sigamos ahí 21. Porque tu corazón, dice, no es recto delante de Dios. Ahora retrocedamos un poquito ahí en los versículos. ¿Se dan cuenta la importancia de la labor de los apóstoles con su autoridad? De ir donde los creyentes en Samaria, confirmar verdaderamente aquellos que habían creído, confirmar si verdaderamente eran o no eran creyentes, para que con lo que ellos confirmaran les impusiesen las manos y verdaderamente oraran a Dios y recibieran el Espíritu Santo. Pero por Simón no lo hicieron. ¿O dice aquí la Biblia? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no dice? ¿Por qué? Porque estamos hablando que el testimonio de la forma de cómo se comportó este hombre delante de ellos, daba un testimonio que no era una relación verdadera, íntima con el Señor. Y miren lo que dice, porque dice que no tenía un corazón recto delante de Dios. Versículo 22.